¿Cómo fue ese primer semestre? ¿Fue de choque? ¿Cómo fue ese choque? Sí, ¿qué fue gratificante? ¿Qué fue muy difícil? Bueno, yo creo que gratificante fueron toda la materia menos matemática básica. Todas las otras materias eran, pues igual, es que igual teníamos las materias como básicas, inglés, español, deporte, entonces esas eran chéveres. Y principios de economía, pues eso fue lo que nos enganchó a la economía. Esa era, yo creo, la mejor materia que yo he visto, yo creo. Tal vez había una materia que se llamaba Historia Económica General y era buena, pero no, las lecturas de Adam Smith, de Marx y todo eso no las entendía muy bien, entonces como que no me gustaba mucho. Pero igual no era difícil la materia, la verdad no era difícil, pero matemática básica sí era bastante difícil. Yo me acuerdo que yo perdí todos 3 parciales, eran 4, gané fue el último, pero no, Carol y yo contratamos el profesor del colegio para que nos ayudara. Pero ya el último opcional yo lo contraté, creo que fue 3 días seguidos, porque tenía que pasarlo. Ya en ese momento era tanto, es que iba perdiendo todo, medio salón, más de medio salón. O sea, si mucho iban ganando en 3, no, pues que 15 personas. Y el resto, bueno, de los que, porque habían 2 matemáticas básicas, dos salones. De nuestro salón, el resto ganaron que 10, 15 y los otros íbamos perdiendo. Y de los que íbamos perdiendo ganamos otros poquitos, como 10, 15, o sea, la mitad se quedaron en matemática básica porque no supieron o no les gustó o no iban, o como simplemente era ir a asistir, porque uno asistía simplemente, no había trabajo, no había nada, entonces uno decía, no, pues no asisto hoy, mañana me desatraso o algo, y prefiero quedarme dormida de 7 a 9, porque era por la mañana. Entonces, ese es el problema. Si yo digo que si una materia no tiene talleres, no le exigen a uno dice, sí, yo me exijo, pero mentira, uno no se exige, o sea, pues yo no me exijo tanto, pues si me dicen ¿qué prefiere, quedarse hoy durmiendo o estudiar? Pues no, pues hoy duermo porque tengo sueño hoy, mañana veo qué hago. Entonces, pero y uno va cogiendo todos los días, y ese es el problema, que uno no, al final de todo uno no estudia nunca, y cuando ya ve que se va más o menos a perder el semestre, es que empieza a estudiar, pero ya es muy tarde. Ustedes ya han hablado de dos cursos allí con algunas dificultades. ¿Qué tenía esa historia? Porque cuando uno habla de historia, pues uno se imagina una historia más o menos como National Geographic, algo donde uno se puede recrear históricamente. ¿Qué tenía esta historia que fuera tan difícil? Sí, es que las lecturas, muchas eran muy complicadas, y la mayoría de las notas que el profesor sacaba era te entregaba, te seleccionaron una lista y haces tu trabajo sobre esa lectura. Entonces, digamos que la clase era aburrida. Sí, él nos presentaba autores, y como que las lecturas, sí, como que las lecturas no eran tan importantes, pero él exponía sobre su lectura, nos explicaba sobre los autores, y bueno, exacto, y como que hacía exposiciones y todo eso, pero yo me acuerdo realmente que la mayor parte del semestre en la clase eran exposiciones de nosotros. Él nos ponía un tema y ya ustedes háganse grupitos de A3 y expongan. Y eran 2 exposiciones, una era con diapositivas y las otras eran trabajo escrito. Entonces casi todo el semestre fue así. Sí, o sea, la metodología que él utiliza es como, pongo diapositivas, explico un libro, de ese libro alguien va a exponer, más no él expone. O sea, uno pues yo creo que es importante que el profesor le diga a uno, le exponga pues el tema y todo, pero también le dé clase, o sea, porque él prácticamente no daba clase, sino que aclaraba lo que los otros habían dicho. O sea, si lo habían dicho mal, pues daba otra vez la clase, pero si lo habían dicho bien y uno no le entendió a los que dijeron, entonces no daba nada. Él como que trataba de aclarar las dudas, y si los que expusieron estaban equivocados, él les decía o corrija la exposición, o el profesor a veces explicaba bien lo que realmente era que quería decir el texto. Son textos muy difíciles, o sea, a mí me parecen, los textos son súper, o sea, son como, primero son muy como hace muchos años, pues. Segundo, son en otro idioma y como que los tradujeron, entonces todavía más difícil entenderlos. Y tercero, las letras son diminutas, y ya de verlo uno como que dice, uy no, tengo que tener tiempo, tengo que esperar, tengo que ver punto por punto. Las preguntas que uno, eso sí, pues para hacer el trabajo, uno sacaba el texto, lo leía,
Uno tenía que investigar de dónde sacaba el libro, el texto y todo. Y le decía al profesor, profe, tengo dudas en esto, y él te corregía, te iba corrigiendo. Y cada clase, él nombraba a cualquier persona y decía, tiene que ser el protocolo de la clase pasada, el resumen tal cual que dijo tal persona, y donde fuera mentiras, sí, pero tal cual, o sea, el profesor dijo esto, no, el otro dijo esto, no, el otro alzó la mano y compartió así tal cual, de 2 páginas, 3 páginas, y de ahí como que volvían a retomar la nueva clase. Y si no iba, digamos, un protocolo, como que no sabían de dónde empezar la clase. O sea, hasta que no llegara el protocolo no había clase. Ustedes han hablado de otro profesor muy bueno. ¿Qué tiene ese profesor que los llevaba, por ejemplo, a madrugar y a asistir a todas las clases? O sea, el profesor, primero que todo, no era como la clase... Uno siente que hay profesores que tienen ya la clase... Principios de economía. O sea, hay profesores que tienen como la misma... que uno ve este semestre o el próximo y es lo mismo, los mismos temas, las mismas palabras, las mismas diapositivas. En cambio, este profesor no, es como coger en el momento que hubo de interés o siempre lo lleva todo como a la realidad. O sea, habla de algo, o sea, primero que todo el libro era muy bueno, el libro de Mankiw. Explicaban súper claro todo, súper bien. Y el profesor decía, vamos a leer este capítulo, vamos a resolver, o sea, siempre te iba guiando por dónde íbamos del libro y todo. Y las clases las hacía, prácticamente hablaba y la gente ya participaba, pero él siempre mantenía hablando, no era como la otra que uno era el que participaba y el que hacía la clase, sino que y el profesor corregía, sino que el profesor sí hacía la clase, ¿sí? Entonces, bueno, y también tenía sus diapositivas, sus gráficas, sus cosas, y los exámenes también, o sea, y como que también me parece chévere uno hacer algo y que te corrijan y que te digan esto malo, esto bueno, pero te pongan una buena nota. O sea, él no decía ni que a mí no me importa la nota, muchachos, no se preocupen por eso, ustedes vienen acá es para aprender, para tal cosa. Cambio, yo me acuerdo mucho de las clases de él porque él nos explicaba todo lo de economía, pues lo básico, pero con ejemplos de la vida real. Todo con ejemplos de la vida real, como, exacto, casos de Ecopetrol, de los bancos, de cosas así, todo... Exacto, todo lo que nos leíamos en el libro de Mankiw, él como que lo trataba de aplicar a la realidad, a las cosas que pasaban día a día. Y yo me acuerdo mucho que él en unos parciales puso cosas que salían en los periódicos. O sea, él nos ponía a hacer todo lo básico de economía, pero sobre cosas reales. Eso, aplicar todo lo que nos había enseñado. Entonces, no sé, la clase era interesante porque él hablaba de todo. Él podría... Una cosita, como es como de la actualidad, uno puede opinar como con mayor confianza. En cambio, uno tiene que, para opinar algo que ya ha pasado, uno tiene que leerse, informarse y todo, o sea, y no sabe uno realmente. En cambio, ahorita es más fácil uno averiguar en el periódico qué pasó, cuál es el problema.